Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, el video número 2 de la clase de tipos de instrumentos. En el video pasado vimos como último los registradores digitales y vimos cómo funcionan a diferencia de los locales. En esta clase nueva vamos a ver los sensores. Los sensores son otro tipo de instrumento. También se le conoce como elementos primarios de medición porque estos dispositivos están en contacto directo con la variable de proceso. Por ejemplo, en este caso tenemos el sensor de temperatura tipo RTD, que puede ser de 2, 3 o 4 hilos. Normalmente esta varilla que miramos acá, esta varilla, déjame marcártelo. Esta varilla que está aquí es una especie de sensor, o es un sensor. En esta punta está unido un cable de platino y una vez que ese platino está sometido a una temperatura, él va a variar la resistencia en sus extremos, en estos cables que están acá. Puede ser de 2, 3 o 4 hilos, pero este sensor va a estar insertado dentro de un termopozo y luego ese termopozo va a estar insertado dentro de una tubería o en un equipo. Por tanto, podemos decir que el sensor va a estar entonces en contacto directo con la variable de proceso y va a estar generando una salida en resistencia. Aquí a la salida va a tener una resistencia que puede ir o puede estar yendo hacia un transmisor de temperatura y ese transmisor de temperatura va a ser la transformación que hablamos en los videos previos, que va a convertir esa señal de resistencia en una señal de 4 a 20 mA para enviarla luego a un sistema de control. Este es un sensor de presión, internamente tiene también su dispositivo o un elemento primario que puede ser un piezoeléctrico, es un material especial que va a generar un voltaje muy bajo de salida una vez que se le aplique presión. En el caso del óptico o infrarrojo, va a medir simplemente la distancia de un objeto. Va a estar un objeto en algún punto y dentro de su rango de medida él va a poder detectar que en ese lugar está algún objeto, pero lo va a hacer por una señal infrarroja. Entonces va a estar en contacto directo también con el elemento o el proceso porque va a estar viendo, va a estar visualizando ese objeto en esa posición. Este que está acá es un termopar, también es para temperatura, pero la diferencia acá que la salida que él va a generar va a ser en milivoltios. Normalmente es un voltaje bastante bajo y cuando midas acá en este punto, en estos dos puntos en los terminales y aplicas calor en la varilla o en el sensor, vas a ver que el milivoltaje varía. Entonces es un sensor de temperatura como la RTD, pero en este caso va a tener una salida en milivoltios. Eso es lo que quiero que miren sobre todo de los sensores, que los sensores, aunque puede ser que midan la misma variable, van a tener salidas diferentes y eso va a variar en función a lo que se quiera en la aplicación que tienes en el proceso. Si quieres precisión, vas a entrar una RTD. Si quieres un sensor que te mida con menos precisión, o no que quieres que te mida con menos precisión, sino que no requiera realmente una precisión muy alta, vas a poder comprar o vas a poder adquirir o elegir un termopar. Eso es a decisión del procesista en función a los requerimientos del proceso. Ahora, acá, en este caso, tenemos unos sensores de vibración. Ellos lo que van a tener es un campo magnético que van a estar generados acá por el efecto del flujo del voltaje y ellos van a estar midiendo la distancia del sensor o la distancia desde este punto del sensor hasta un objeto. Puede ser normalmente puede ser algo metálico, se usa mucho para medir vibraciones en bombas o en compresores, también para medir desplazamiento axial en esas bombas. Normalmente está el eje de la bomba, vamos a ponerlo acá, está el eje de la bomba, vamos a poner que esté un eje, no lo sé dibujar muy bien, pero vamos a hacer lo mejor que pueda. Este es el eje, pongamos que aquí está, esto va a girar y aquí en este punto se va a colocar el sensor. El sensor va a estar midiendo entonces acá, va a estar midiendo la distancia. Este espacio que está acá, este espacio que se llama un gap, este sensor va a tener la capacidad de poder medir cuando este eje tenga algún tipo de deformidad, esta distancia va a estar variando de manera anormal. Entonces este sensor va a poder estar viendo y captando esas distancias a través de la variación del campo magnético, que a su vez va a generar un voltaje de salida
para que los transmisores de proximidad puedan detectar o puedan interpretar esa señal en cuanto a su magnitud. Y obviamente los sistemas de monitoreo de vibraciones van a hacer lo suyo en la lógica que tú puedas configurar en ello. Entonces, los sensores en esencia se encargan de captar los cambios en la variable de proceso, pero ellos están de manera directa, están conectados en contacto directo con el proceso. Tienen una alta importancia, ya que sin los sensores no hay transmisión de datos, no hay control de proceso, no hay monitoreo, no hay diagnóstico. Son esenciales. Vamos a pasar ahora a los switches. Los switches también son dispositivos discretos, esto lo llamamos dispositivos discretos. Ellos van a tener una señal de todo, que llamamos nosotros todo o nada, aunque vamos a poner aquí tenemos 0, aquí tenemos puede ser 24 volts, ¿verdad? De salida. ¿Por qué? Porque ellos van a tener simplemente un contacto seco. Aquí lo que miras acá es un D-switch, vamos a llamarlo un D-switch o un switch. Va a tener un contacto común y vamos a ponerle acá normalmente cerrado, vamos a suponer que está cerrado. Y una vez que la temperatura en este punto incrementa por encima del ajuste, porque aquí le vas a poder hacer un ajuste, le pones un set point, pero obviamente esto es manual. Aquí, entonces, cuando llega al set point, vamos a poner 90 grados, este switch va a cambiar de estado y el contacto que estaba cerrado se va a abrir y el contacto que estaba abierto se va a cerrar. Realmente lo que esto hace es que va a generar un estado 0 o un estado 1 dentro del sistema de control, dentro del PLC. ¿Por qué? Porque estos cables van a llegar a una tarjeta digital del sistema de control para decir ahí en ese sistema la temperatura llegó a un punto en el que tenemos que tener cuidado, tenemos que mirar qué está pasando. Lo que pasa acá con este switch de temperatura es lo mismo que va a pasar con un switch de presión. Ellos no van a estar transmitiendo una señal de 4 a 20, no son analógicos, no van a estar enviando señal de 420 al sistema de control, sino que va a haber un par de cables que va a estar en 0 o en 24 volts. En 0 o en 1 para el sistema digital de los PLC, y para operaciones va a ser una condición normal o una condición anormal. Entonces los switch no van a estar generando señales de 420, sino van a estar cerrando un contacto que va a estar cableado hacia un sistema de control, y ellos internamente van a tener cómo poder ajustarle el set point de manera manual. Aquí se hace un set point, no es lógico, sino es a través de estas perillitas que están acá. Aquí puedes ver una perillita, ¿verdad? Estas perillitas se van ajustando, se le va dando giro. Esto va a estar ajustando entonces el set point y va entonces a responder este cambio de switch en función a ese set point. Lo mismo para el switch de presión. Aquí vas a tener un ajuste y vas a ir viendo hasta dónde está el ajuste, de dónde lo tiene. O sea, si eres 20, 30, 40, 50 PSI, entonces lo vas a poder ajustar. Normalmente esto lo puedes ajustar a través de una tuerca de ajuste que está dentro del dispositivo. Tendrías que abrir una tapa por algún lado y hacer ese ajuste, ¿no? Este que está acá es un switch de flujo. Normalmente hace lo mismo, es lo mismo. Es un contacto que cierra cuando hay presencia de flujo, en este caso. Aquí en este flapper que miras acá, una vez que empieza a fluir el agua o cualquier tipo de fluido, él se va a proyectar hacia arriba, por ejemplo. Y arriba esto va a estar acoplado a un sistema de palancas que va a cerrar un contacto acá. Adentro no tengo cómo mostrarte una foto de cómo es adentro, pero aquí va a haber un contacto que en lo que haya flujo va a cerrar. Entonces el sistema de control va a mirar como que hay flujo, y si una bomba arrancó, una bomba inició marcha y necesitas confirmar que tiene un flujo adecuado, entonces el switch es instalado para darle un permisivo al sistema y que la bomba se mantenga en marcha para evitar daños en la bomba, obviamente, ¿no? Esta roca que miras acá es porque ella va insertada dentro de una tubería. La tubería, pues, vamos a poner que esta es la tubería, está insertada, tiene este diámetro, aquí empieza a fluir el agua. Y una vez que viene acá, entonces, como les dije, este flapper sube, está acoplado a una serie de palancas que van a estar activando un sistema acá, y va a estar acoplado el switch. Entonces el switch va a cerrar y le va a decir al operario, o le va a decir al sistema de control,
arrancó la bomba, hay flujo, entonces mantengamos la marcha. Esto es lo que hacen los switches. Los switches, igual en este caso del nivel, hace algo bastante similar a lo que hace el switch de flujo. Una vez que acá el nivel sube, nuevamente pongamos que esto está insertado dentro de un recipiente, ¿verdad? Este es un recipiente, y aquí tenemos, vamos a ver, son un montón de rayas acá, pero es para que lo entiendan bien. El agua está acá y bueno, realmente no está en una condición normal, pero en lo que el agua empieza a subir, empieza a tratar de llegar a lo más alto, puede ser que se rebose, puede ser que haya algún problema entonces de sobrellenado, y esto pudiera hacer que arranque, que mande a arrancar o abra una válvula, por ejemplo. Vamos a poner que aquí esté una solenoide, que esto arranque una válvula o arranque una bomba, disculpe, o que abra una válvula que va a permitir que el nivel baje hasta que esto se normalice y se evite, ¿no?, un sobrellenado, o que no haya riesgo de algún tipo de derrame de algún producto peligroso. Entonces, los switches entonces, hacen eso. Es un contacto seco que tiene dos estados, 0 o 24 volts, 0 o 1 para los sistemas digitales, todo o nada también lo podemos llamar, y todo esto va a ir cableado a una entrada digital de un sistema de control. Ahora, bueno, vamos a pasar al próximo instrumento, y en este caso vamos a hablar de los detectores. Los detectores que yo conozco, los que más he visto, son detectores de los sistemas de fuego y gas. Los sistemas de fuego y gas son geniales, esto es un mundo aparte, realmente es algo que algunos profesionales se especializan en esto, y los detectores lo que hacen es que dentro del universo de gases, por ejemplo, en este caso en el ambiente hay oxígeno, hay CO, hay CO2, hay H2S, hay otro montón de gases, pero los detectores se les denomina así porque ellos van a captar en la mayoría de los casos algún gas específico y van a cuantificar esa cantidad de ese gas específico para entonces generar algún tipo de alarma o algún tipo de acción sobre algún sistema de protección o algún sistema de seguridad. Entonces, ellos van a estar atentos, van a estar vigilando que en ese proceso el gas que se quiere medir, el gas del cual queremos proteger a las personas, sobre todo a las personas, esté en las cantidades que se requieran, no que se requieran, sino que estén en las cantidades máximas permisibles. Eso es lo que hace esto. Normalmente ellos cuantifican la cantidad de algún gas específico. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso es un detector de hidrógeno. Este es un detector de hidrógeno también. Aquí tenemos un detector que pudiera estar viendo o cuantificando el gas combustible, el H2S, que este es un gas contaminante, ¿verdad? Este es un gas que secuestra el oxígeno, y muchas personas han muerto porque este gas está en el ambiente, no se pudo medir, no se pudo cuantificar. La persona ingresó a algún lugar donde está este gas en cantidades ya peligrosas y murieron. Por eso que son tan importantes estos detectores. Aquí tenemos otro detector de gas combustible por infrarrojo. Tenemos detector de llama, normalmente importante también este, porque este va a estar por a través de emisiones ultravioleta e infrarrojas. Por la gama, el espectro de colores de las llamas, él va a estar detectando cuando hay una llama. Por ejemplo, si hay un sistema en el que hay bombas de combustible pongamos que hay bombas de combustibles y alrededor de estas bombas hay una pérdida, o en la bomba misma hay una pérdida a través de un sello, empezó a perder, y porque el ambiente hay algún tipo de fuente de calor, se encendió esto, ¿verdad? Vamos a poner esto que es una llama, se encendió esto. Estos detectores van a estar acá viendo, monitoreando este sistema, y van a emitir una alarma. Aquí están viendo el sistema y van a emitir una alarma para que se tomen acciones. En muchos casos, algún sistema de aspersión, el sistema de riego de agua se activa y empieza entonces a tratar de mitigar el fuego. Y en otros casos se activan acciones de emergencia para manualmente apagar las llamas. Este igualmente va a estar detectando gases y va a estar generando lo que les estoy comentando, alguna alarma, alguna acción, va a estar activando algún tipo de sirena o baliza que van a advertir a todo el mundo que hay algún problema, hay algún escape de gas, hay algún fuego, no tan solo en el campo, sino también en las salas de control, y ahí se toman acciones. Son súper importantes estos detectores. Y como les dije,
los que se le llama detectores, porque ellos van a estar captando la presencia de algún gas en específico y van a reportar que ese gas en específico está en ciertas cantidades. Si ustedes conocen algún otro tipo de detector, ahora no lo recuerdo, seguramente debe haber algunos más, me los pueden dejar en los comentarios y hablamos de ello. Entonces, los detectores son esenciales, son importantísimos y no debemos dejar de entenderlos, de buscar la manera de saber cómo funcionan, cómo se calibran, cómo se instalan, cómo se configuran, cómo se prueban, todo esto, ¿no? Es importantísimo. Para los que quieran especializarte en esta rama, es un mundo aparte y también son profesionales muy buscados, muy catalogados en la industria de producción de bienes y servicios. Entonces, bueno, es una excelente oportunidad esto. Muy, muy bueno. Seguimos con los analizadores. Bueno, los analizadores, este es algo más sofisticado, es algo muchísimo más avanzado. En las empresas donde yo he estado, los analizadores están manejados por la división, por instrumentación industrial, pero la división de analizadores. Pareciera siempre que son algo aparte y tiene algo de lógica. ¿Por qué? Porque análisis, lo que es analítica, la parte analítica requiere mucha dedicación de entrenamiento, capacitaciones, pruebas, ensayos, porque realmente ellos van a estar midiendo las composiciones de los gases. Estos sí son muchísimo más específicos. Por ejemplo, este que está acá es un cromatógrafo y tú me dirás qué es un cromatógrafo, con qué se come eso. Dice, bueno, un cromatógrafo es un equipo analítico que va a descomponer un gas en todos sus tipos de gases. Por ejemplo, vamos a ver, el gas natural va a ingresar a través de un sistema de muestreo y este cromatógrafo te va a decir de ese gas, cuántos componentes hay y en qué cantidades. O sea, esto es genial porque no es solamente que va a captar un tipo de gas y va a generar una alarma a través de un contacto seco, sino simplemente que va a analizar las moléculas del componente total. O sea, el gas que entra a muestrearse dentro del cromatógrafo va a ser como que una especie de división de moléculas y le va a decir no tan solo que va a hacer la división de moléculas, va a decir tenemos H2S, tenemos CO, CH4, CH3, CH2, sino que también las va a cuantificar. O sea, esto es algo aparte, es una especie de instrumento o equipo analítico de alta gama, pues, o sea, algo muy, muy sofisticado. Yo se los voy a mencionar por encima, de manera resumida, porque solamente quería que lo conocieran y que sepan que es un analizador, ¿no? El analizador lo que hace es eso, va a agarrar el gas en estudio y va a descomponer sus moléculas y va a cuantificar las moléculas y la cantidad de ese gas. Este que tenemos acá es de oxígeno, uno de los más sencillos, simplemente va a medir la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente o que hay donde lo instale y lo va a reportar a un sistema a través de una señal de 420 mA. Normalmente estos tienen señales de 420 mA, igual que los analizadores tienen señales de 420 mA para cada uno de los gases que va a estar midiendo. Todos estos son equipos analógicos que generan señales de 420 mA. Algunos también tienen contactos que van a estar, son configurables, que dentro del sistema puedes ajustar cuando alguno de los gases tenga alguna cantidad o magnitud específica, puedas cerrar un contacto y ese contacto enviarlo al sistema de control para generar algún tipo de alarma, aviso y estar entonces pendiente de esto, ¿no? Esto que miren acá, este es uno de los más sofisticados también ahora, lo llaman el SEMS, es el control de emisiones, monitoreo continuo para sistemas de chimenea, por donde se escapan gases, por ejemplo, un proceso que quema gases como una caldera, va a estar entonces enviando los gases de resultado hacia la atmósfera, ¿verdad? Hacia la atmósfera, y normalmente lo que se emite a la atmósfera está regulado por las naciones, por las leyes de los países. Entonces ellos deben instalar dentro o alrededor de la chimenea, del flare, de cualquier lugar, medidores de gases como SO, CO2, H2S, todo este tipo de gases, y hacer en función a todos los resultados de cada uno de ellos, tomar una medida de acción, que muchos de ellos van a estar inyectando, puede ser urea o puede ser la otra es amoníaco, y luego para mitigar el impacto de la emisión a la atmósfera y entrar dentro de valores
regulado. Entonces, esto es lo que hace un analizador. El analizador va a descomponer los gases, va a ver su composición molecular, va entonces a cuantificar esas moléculas y va a reportar eso a un sistema de monitoreo de condiciones de estos gases. Son maravillosos, es genial, tiene señales de 4 a 20 mA y también puede tener contactos secos para reportar a los sistemas de control y de seguridad. Entonces, genial esto. Vamos a ver otro punto. Y en este caso tenemos los convertidores. Los convertidores realmente son un transmisor, por ejemplo, como este que vemos aquí a la izquierda. Este es un transmisor de temperatura tipo pastilla. Y un convertidor lo que es un dispositivo que toma una señal de un dato de un tipo de entrada y lo transforma en otro tipo de dato. Por ejemplo, el transmisor de temperatura va a tener una entrada a través de un RTD en resistencia o de un termopar en milivoltios y lo va a transformar en una salida 420. Eso realmente es un convertidor. Eso es lo que hace un transmisor. Un transmisor podemos decir que es una especie de dispositivo convertidor. ¿Por qué? Porque él va a aprovechar, aquí puede ser que esté el RTD conectado en estos 3 terminales y puede ser que puedas conectar dentro de otros 2 puntos. Déjame ver si es acá, aquí hay otros 2 puntos más en lo que puedes conectar una ATC. Puedes conectar una ATC o puedes conectar una RTD. Entonces, este es lo que hace este conversor o este transmisor, lo que es un conversor. Todos los transmisores son una especie de conversores que van a recibir la señal de entrada analógica, ¿verdad? Y la va a transformar internamente dentro de un dato digital para poder procesar esos datos de manera más eficiente y luego vuelve a transformarla en una salida analógica a través de un conversor digital analógico como este que miras acá. Esto podemos adelantarnos aquí a este lado derecho y aquí vas a tener una entrada. Aquí podría ser que tienes la señal de la RTD de entrada, que va a ser una entrada analógica en ohmios. Eso lo va a transformar en ceros y unos internamente para poder hacer todos sus procesos internos del transmisor. Aquí tienes un conversor. Esto es un conversor. Esto es lo que estamos hablando aquí, un convertidor, un conversor. ¿Ya qué hizo aquí? Convirtió, transformó una señal analógica de entrada en una señal digital de salida. Pero en este caso vuelve a ocurrir una conversión, por ejemplo, dentro del transmisor, y ese es un ejemplo clarísimo de lo que es convertidor, porque acá ya el transmisor hizo su trabajo interno, hizo todo lo que requería lo tiene, o sea, los datos ceros y unos, la información en ceros y unos la tiene, hizo todos sus procesos internos y ahora requiere generar unas salidas de 420 mA, tal cual como lo recibió de entrada. Ahora entonces tiene que convertir esa señal de entrada digital, esta señal digital del transmisor, tiene que convertirla en una señal de salida de 420 mA. Por tanto, ahora va a tener también la necesidad de usar un conversor digital analógico. Entonces, aquí hay 2 conversiones, una analógica digital y una digital analógica. ¿Por qué? Porque un conversor simplemente lo que hace es transformar una señal de entrada de un tipo en una señal de salida de otro tipo. Entonces, tenemos en un transmisor un conversor claro y sencillo. Ahora, para el caso de los convertidores PI, lo que hacen es que van a recibir una señal en presión y lo van a transformar en una corriente de salida normalmente de 4 a 20 mA. La entrada puede ser de 3 a 15 PSI estandarizada y una salida de 4 a 20 mA en la salida. Esto es lo inverso de un convertidor IP, que es normalmente el que se usaba o que todavía se usa en el control de algunas válvulas. Normalmente del sistema de control llega una señal de 4 a 20 mA a través de un par de cables que entra por acá, un par de cables de 4 a 20 mA y él va a estar generando una salida de 3 a 15 PSI o de 6 a 30 PSI hacia una válvula de control. Esto es un convertidor o un conversor, como lo quieran llamar. Lo que hace es que una señal tipo corriente la transforma en una señal tipo neumática de 3 a 15 PSI. Está convirtiendo un tipo de señal o un tipo de energía en otro tipo de energía, o un tipo de entrada en otro tipo de salida muy diferente, pero que es necesaria para el aprovechamiento del control o de la seguridad de los procesos. En fin, es un convertidor. Entonces, bueno, todos los conversores o todos los convertidores lo que hacen es que transforman una señal de entrada de un tipo en otra señal, una señal de salida de un tipo diferente. Y todo esto es en función a cumplir con las necesidades de los requerimientos de los procesos de control y de seguridad. Vamos a pasar al otro tipo de instrumento y el otro tipo de instrumentos son los controladores. Estos son los cerebros de la planta. Aquí es donde se procesan toda la información. Aquí quiero aclararle algo y si ustedes tienen algo que decir de esto, es buenísimo si ustedes cómo lo manejan en sus empresas donde han estado
o en todos sus años de experiencia, los que tienen ya experiencia, es normalmente un PLC o un controlador, eh, ya sea un PLC de control o un PLC de seguridad. Normalmente en las empresas los manejan algunos equipos llamados equipos especiales que se encargan solamente de los controladores lógicos programables, de los sistemas de control de velocidad, de los sistemas de monitoreo de vibraciones y todo esto. Pero en algunos casos, algunas empresas lo manejan los instrumentistas, el personal de instrumentación. Entonces, por eso es que yo lo traigo acá como instrumento, porque puede ser que tú estés trabajando o tú trabajes en una empresa donde vayas a ser responsable de los PLC. Entonces, bueno, los PLC o los controladores son el cerebro de la planta. Y se les llama controladores porque ellos van a estar generando acciones sobre los elementos finales de control del proceso en función a las entradas. ¿Por qué? Porque en intermedio, en los CPU de los controladores, se va a crear una lógica de control o una lógica de seguridad. En función a esa lógica y las entradas que él va a estar recibiendo, que es un dato que va a entrar dentro de los programas lógicos, dentro de los algoritmos, entonces ese PLC va a estar generando salidas para tomar acciones sobre las variables de proceso a través de elementos finales de control, como puede ser un motor, como puede ser una válvula de control, como puede ser una válvula on-off. Los PLC o los controladores hay de varios tipos. Hay como este que está acá, que es el Mini. Este es un PLC compacto. Es un PLC compacto porque solamente con este módulo base puedes hacer una lógica, no necesitas agregar módulos adicionales porque ya él tiene incorporado en una sola base sus entradas, las salidas y también tiene el display de configuración y programación y también tiene un slot para colocar la tarjeta SD, que es donde normalmente se van a estar guardando los programas, las lógicas y también se van a registrar los eventos que se configuren para que queden guardados acá en esta tarjetita. Entonces, estos compactos van a tener todo en un solo bloque. Ok, obviamente que puedes expandirlos hasta una cierta cantidad dependiendo del modelo del PLC, pero con solo este bloque ya puedes elaborar una lógica sencilla sin tener que añadir módulos, como es el caso de los PLC más avanzados. Este último controlador que miras acá, te lo puse solamente de manera referencial, es para que miren, para hacer una comparativa de lo que es un controlador lógico programable con lo que antiguamente se usaba, todavía se usa en muchas empresas, pero ya todas están migrando hacia mínimo un compacto o hacia un modular básico, pero esto es para uso en lugares remotos, en donde no haya la posibilidad de usar uno electrónico o también va a estar atado directamente a el nivel de presupuesto de los proyectos. Esto es neumático completamente, tiene una serie de palancas, tiene una serie de fuelles y puede ser completamente neumático o puede tener una señal de 4 a 20 mil amperes a través de un IP o simplemente tomar una señal neumática y tener salida neumática. Entonces, no es algo que recomiende mucho en la actualidad, pero si no hay otra salida y el presupuesto no lo permite, podemos usar este. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a ver la reguladora. Los reguladores son como el que tenemos en casa para el sistema de gas. Lo que hace es que va a regular la presión en algún punto del proceso donde uno requiera y lo hace de manera local a través de pilotos o a través de balances de fuerza, que va a ser presión de entrada versus presión de salida y una especie de resorte en el medio para poder contrarrestar pérdidas a la salida y poder garantizar una presión mínima en este lugar, por ejemplo. Aquí tenemos un esquema donde está un arreglo de una válvula EGR 1098 de Fischer y va a tener dos pilotos, uno para la presión aguas abajo, que es la entrada, y otro para la presión aguas arriba, que es la salida. Aquí va a haber un balance de fuerzas entre el resorte de la válvula y los resortes en los pilotos del regulador. Pero en sí lo que queremos saber es que esta válvula va a estar manteniendo la presión en el punto de salida del regulador. Seguramente aquí va hacia algún sistema de quemadores o hacia algún sistema donde hay un consumo o hay un requerimiento mínimo de presión. Entonces, esta válvula localmente, sin requerir una alimentación desde un sistema de control, va a estar regulando la presión. Este es parecido al que nosotros usamos en nuestros hogares para regular la presión de gas a las cocinas, al lugar donde estamos preparando nuestros alimentos. Entonces, este sí es más industrial, pero hace lo mismo. Un piloto
que va a estar midiendo la presión de salida y va a generar una salida hacia el actuador para generar un balance de fuerza y poder regular la presión del sistema. Entonces, es lo que hace esto básicamente, y la diferencia con una válvula de control es que no son alimentadas con señales de 420 desde un sistema de control ni de seguridad. Por otro lado, tenemos las válvulas de control y que controlan estas válvulas, controlan variables de proceso. ¿Qué variables de proceso? Puede ser presión, temperatura, nivel, flujo, entre otras variables. Pero, ¿cómo lo hace? Bueno, estas válvulas de control lo que van a hacer es que van a permitir el flujo o van a regular el flujo de un fluido desde un punto A un punto B. Normalmente vamos a tener aquí el punto A y vamos a tener el punto B y en medio aquí va a haber una caída de presión, aquí va a haber aquí va a estar P1 y P2. Normalmente vas a tener dos presiones en la entrada y la salida de la válvula y esto es lo que se le llama caída de presión. Pero la función principal de esta válvula es regular la presión, regular el flujo, regular la temperatura o regular el nivel a través de abrir o cerrar en función a los comandos que van a recibir desde el posicionador. Entonces, las válvulas de control van a controlar ¿qué? Van a controlar las variables de proceso. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de permitir o restringir el paso de un fluido desde el punto A hasta el punto B. Ahora, tenemos diferentes tipos de válvulas de control y todo eso va a depender del tipo de fluido y del requerimiento del proceso. Los posicionadores, por otro lado, van a ser un accesorio de la válvula, pero que tienen un alto grado de importancia para el performance de estas válvulas y para la estabilidad del proceso. ¿Por qué? Porque estos dispositivos van a estar acoplados a las válvulas de control, así como las miras acá, para poder garantizar un movimiento o un recorrido rápido, preciso y efectivo. Esto quiere decir que estos posicionadores son una especie de controladores digitales inteligentes que van a saber la posición de la válvula en tiempo real y van a recibir desde el sistema de control un comando de apertura o de cierre en función a los requerimientos del proceso. Pero este dispositivo no tan solo va a hacer un posicionamiento rápido, efectivo y eficiente de la válvula, sino que también va a poder hacer un diagnóstico del estado de todos sus componentes en función a los tiempos de respuesta de la válvula. Normalmente esto antes se hacía a través de un método o una estrategia que se llama Flow Scanner, donde se le instalaban un montón de sensores al actuador o a la válvula para verificar, para monitorear su performance y hacer una curva de comportamiento de la válvula y poder saber si pudiera estar habiendo un problema con el empaque, con algún tipo de fricción o alguna pérdida de aire. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora con los posicionadores no tan solo tenemos esta posibilidad de tener un performance eficiente, altamente efectivo de la válvula, sino que también tenemos diagnóstico, podemos tener diagnóstico en línea y en tiempo real de cualquier válvula que tenga un posicionador con diagnósticos avanzados. Como último instrumento de esta clase tenemos las válvulas on-off y estas válvulas reciben este nombre porque solo pueden tener dos estados, que es abierto o cerrado, todo o nada, cero o máximo flujo. Estas se pueden usar para control on-off, sí se pueden usar, pero tiene que ser un control simple, como por ejemplo en el control de nivel de un tanque de un fluido simple, digo yo, tal vez como el agua, en el que no haya ningún tipo de peligro si se derrama, si esta válvula falla. No es común su uso para control y su aplicación va a depender de los requerimientos de los procesos y también de los presupuestos de los proyectos, pero su aplicación está en todas las plantas, pero no son muy comunes ni tampoco se toma como primera opción. Son especialmente aplicables en los siguientes casos, eso sí, en la seguridad de procesos y se usan para garantizar máximo flujo en espacio de 3 o 4 segundos. Eso sí, en la seguridad es indispensable este tipo de válvulas cuando queremos liberar presiones de manera rápida. También lo usamos en aplicaciones en las que se requiera manejar máximo fluido con caídas de presión bajas, como por ejemplo en el suministro de gas combustible o gas piloto a un horno o a una caldera. Pero en sí, ¿qué le da a las características on-off a estas válvulas? Es algo que seguramente algunos se están preguntando o tal vez ya lo saben, pero en un inicio yo me lo pregunté y tuve que investigar mucho
también verlos en algunos tipos de documentos de ingeniería en los proyectos que he trabajado, consultarlo con expertos. Y en primer lugar, el actuador es el que le da esta característica porque es quien se encarga de mover el obturador de la válvula para la posición abierta o cerrada. Y existen dos tipos de actuadores usados para este tipo de aplicación. Son especiales para válvulas on-off, que serían el rack and pinion, que es un rack y un piñón, y también existe el de yugo escocés, que es una especie de palancas y manívelas, ¿no? Estos dos son dos tipos de actuadores que le van a dar esa clasificación a esta válvula. Pero también es importante saber que la combinación de un actuador on-off como estos que les estoy mostrando, más un obturador tipo bola, es ideal para lograr máxima eficiencia. En esta presentación vemos una bola perforada, la cual va a permitir máximo flujo con una caída de presión mínima entre su punto de entrada y su punto de salida. Esto la hace ideal para las aplicaciones on-off. Combinado con un actuador on-off sería una combinación, repito, una combinación única para aplicaciones de seguridad y también para aplicaciones de suministro de gases a, por ejemplo, quemadores o calderas. Adicionalmente, también podemos considerar una válvula on-off a una solenoide o también conocida como electroválvula. En este caso, esta que tenemos aquí con esta bobina negra y cuerpo tipo dorado. Esta es una válvula que solamente va a tener dos estados también, es mucho más pequeña, es para aplicaciones menos robustas y lo que va a hacer es que cuando la bobina se energice va a crear un campo magnético y un émbolo que está acá, que va a ser el obturador, se va a elevar por causa del campo magnético y va a permitir el paso desde el puerto 1 al puerto 2. Esto está clasificado dentro de las válvulas on-off, son más chicas, menos robustas, como lo dije ya, pero es una válvula on-off. En estos casos, ya aquí tenemos a la izquierda, esto es una representación gráfica de una válvula con yugo escocés y estas dos que están acá son válvulas que tienen el tipo de actuador de rack and pinion. Eso es todo lo que puedo comentarles por ahora acerca de las válvulas on-off y más adelante vamos a ver esto, pero más a detalle en clases específicas para cada uno de los tipos de instrumentos. Por tanto, si te ha gustado hasta acá el contenido y estás viendo el canal y te está gustando todo lo que estás aprendiendo, te digo que viene muchísimo más y en mejor contenido, con mayor valor agregado. Por tanto, suscríbete, dale like a los videos, activa las notificaciones y también comparte con tus amigos. Nos estamos viendo en las próximas clases.